Teníamos visita y tenemos visita. Doctor Carlos Terrón, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días a Lincoln. Bueno, a ver, ¿por qué haces política? A ver, ¿cómo empezó la cuestión? ¿Eras chico y dijiste me voy a meter? ¿Cómo empezó la historia? A ver. Era muy chico, era el 83 y creo que fue una época complicada no solamente para nuestro país. Yo creo que terminé de entender la historia muchísimos años después, ya cuando no estaba en la ciudad. Y bueno, ya de grande, empecé a tener contacto con compañeros que la habían pasado fea, pero quizás a veces, incluso lo hemos charlado con Jorge, un día me dice, es un tema de sangre. Él me lo dijo, cuando estábamos hablando de algún compañero desaparecido también, y es como que el político lo lleva como quizás el médico tiene esa dedicación, ya desde chiquito empieza a manifestarse que quiere ir a la facultad a estudiar medicina por su deseo de ayudar a los otros, o quizás el abogado empieza a ver en las cuestiones de la justicia ya desde muy chico, y bueno, lo vemos en nuestros hijos. A partir de ya muy chiquitos, si vos decís, este va a tomar tal rumbo, esta chica va a salir para tal lado. Y a mí me pegó la política. Carlos, y vos que ya que tocaste el tema de desaparecidos, ¿no? Un poquito hablando, un tema que, ¿cómo te cayó lo que dijo Milei si miraste el debate? Trato de minimizar los dichos de ese personaje, porque creo que no estamos analizando con la suficiente profundidad que se merece el problema de un negacionista. Cuando Milei habla, su estrategia política es la estrategia, quizás a alguno no le guste lo que voy a decir porque es muy fuerte, es la estrategia del nacionalsocialismo que se empieza a aplicar en Alemania a partir de 1924. Digamos que era el partido de Hitler. Exacto. Cuando, después del Clutch de Múnich, Hitler es encarcelado, escribe su obra homónima, su gran éxito, podríamos decirlo, lamentablemente, que es el Mein Kampf. Y lo que hace él es una persona que había sido derrotada, o sea, que creía en su país, pero que había sido derrotada por lo que él suponía era una traición del alto mando, que podríamos considerarlo en Argentina la traición de los políticos, vamos a decirlo de esa forma. Busca un enemigo en común para el pueblo alemán, y lo encuentra en los judíos. Esa es la breve historia del Mein Kampf. O sea, a pesar de todo, tenemos un enemigo en común, y mientras no quitemos ese enemigo en común del medio, nuestro pueblo, nuestra patria, va a estar condenada. Y Milei, ¿qué plantea? La casta. ¿Y la casta cuál es? El enemigo en común. O sea, las similitudes están a la vista. Que no lo querramos ver es algo es un tema ya social. Pero esa es, en mi simplificación, la estrategia, que no solamente se ha dado en Argentina, es un fenómeno global a partir de la decadencia de Occidente, del traslado del poder económico y militar de Europa, del eje Europa-Estados Unidos a Asia. Bueno, las derechas han encontrado esta forma, esta revitalización de los discursos extremos, como pasó con Trump en Estados Unidos, como pasa con Bolsonaro, como ha pasado en ciertos países de Europa del Este, más que nada, que son los países que perdieron la capacidad en manos de Estados Unidos de replantearse como naciones. Ha pasado en Italia, aunque Meloni hoy tiene un discurso que es dentro de todo entrador, pero no nos olvidemos que Italia hoy no es la Italia de los 80, hoy Italia es un protectorado de Estados Unidos, ¿sí? Y con Berlusconi en su máxima exposición durante casi 12 años, Italia ha perdido esa centralidad, dejó de ser la quinta economía del mundo a ser hoy un país más de Europa que está terriblemente endeudado y no ve la de cómo poder negociar con China.
Bueno, pero volviendo al tema de los desaparecidos, a mí me cae muy mal porque tengo amigos que no los conocí en Lincoln, porque acá no tuvimos la oportunidad de estar, porque los mataron directamente. No tuvimos la oportunidad de estar frente a frente y de que nos cuenten cómo se vivía a partir del 73. Yo en eso soy bastante revisionista también, de lo que te podía pasar, de salir de tu casa y no volver, y que tus padres, a lo mejor, y viste, y el discurso que a mí me lo inculcaron muy chiquito en Lincoln, que no me gustó, pero algo habrán hecho, algo habrá pasado. Che, pará, acá hay un Estado de Derecho que nos protege en nuestros intereses políticos de primera generación, que son los políticos y el derecho a la vida. Yo tengo derecho a salir de mi casa, a caminar por la calle en total libertad. Y sin embargo, esa total libertad que plantea mi ley entra en un choque frontal con esa otra total libertad que se atribuyeron los genocidas de matar a todo aquel que pensaba diferente. La verdad que, bueno, te escuchaba muy atentamente. Claro, también lo que pasa es que la gente por ahí no ha leído, no sabe la teoría que hablabas vos, hitleriana. Entonces, evidentemente, cuando le encienden las luces de colores, por ahí le gustó porque se encuentra en un carnaval, ¿no? Sí, creo que no hay muchos analistas o filósofos argentinos que planteen la similitud entre una cosa y la otra. Más se dedican por el tema gramsciano, que es, bueno, la toma del poder a través de sentar un comunismo, el consolidar la palabra, bueno, pero es otro tema. El tema es que la estrategia sigue funcionando. Cuando vos ves los paralelismos en ese momento, Alemania tenía una inflación galopante, las clases obreras, que eran las grandes desempleadas, la inflación, o sea, fue una de las primeras inflaciones de las que se tiene recuerdo. La gente utilizaba los billetes, el marco alemán, para prender el fuego de las estufas con las que se calefaccionaban, y el desempleo era tan alto que las clases trabajadoras buscaron un salvador. Claro. Bueno, creo que no es necesario contar cómo terminó la cosa. O sea, hubo un breve periodo de bonanza y después terminaron en un país partido en dos y totalmente destruido. Carlos, ¿y a Massa cómo lo viste en el debate? Lo vi sólido, lo vi haciendo lo mejor. Después vamos a ser sinceros, pobre. A mí, ¿sabés qué impresión me dio? Porque él dijo, verdaderamente, en el gobierno en el que yo estuve, pero no fue mi gobierno, es decir, aclaradamente yo no fui el presidente. Hay cosas que se ve entre líneas, yo leía, esto no le gustó, esto no le gustó, esto no le gustó. Yo leía eso entre líneas. Creo que es bueno aclararlo y no seguir guardando la tierrita abajo de la alfombra. Tenemos que hacernos cargo, ¿sí? Los que empezamos a trabajar en este proyecto, allá por el 2019, era una coalición, había intereses diferentes, había personalidades muy distintas y podía salir bien, esa era la apuesta, pero bueno, lamentablemente el conductor que se eligió no estuvo a la altura de las circunstancias, o no quiso o no pudo. Voy a terminar con una frase que no me pertenece, dijo, tal vez no quiso, no pudo, no supo. Eso vamos a dejarlo en manos de la historia. Ahora Massa tiene que retomar la iniciativa y lograr que este nuevo frente, sea una opción competitiva y evitar el caos, porque creo que esto está bastante clarito. Es el caos que te proponen, quedarte sin Banco Central, escuelas voucher. No explican qué es las escuelas voucher. Te doy la plata para que vos elijas la mejor escuela. ¿Y en Vallauca qué hacemos? ¿Y en Bermúdez? ¿Y en Bermúdez qué hacemos? ¿No? Y hablando de que esta fuerza política incipiente que ha irrumpido en la centralidad argentina, tuvo en el interior del distrito, tuvo un alto porcentaje de votos, ¿sí? A pesar de que tiene unas contradicciones tremendas, pero bueno, también son un adversario.
Sin duda. Carlos, vos además, vos me hablabas un día en el PAMI, tuve una gestión, porque ahí empezó el diálogo de por qué te invitaba. Para hablar un poquito de más de PAMI, lo que pasa es que, bueno, me pareció muy interesante toda la introducción que hiciste y por eso me quedé con el tema de Milei, que de alguna manera está enlazado, ¿no? Sí. Contá, ¿vos lo conociste más en PAMI? No, en ANSES. En ANSES, en ANSES, perdón. En ANSES. Sí, Sergio fue director, uno de los mejores directores que tuvo ANSES durante, no sé, yo debo haber conocido ya 4 o 5 directores, y sin embargo, a las personas que hace muchos años que estamos dentro del organismo, vos le hablás de Massa, y porque fue el que lo volvió. Imagínate que ANSES venía de la destrucción a la que había sido sometida durante el menemismo. Pequeña historia, antes no existía ANSES, antes del año 93 existían las cajas nacionales, claro. Un tal Domingo Felipe, con todas las ideas brillantes que tenía, las consolidó en un único organismo, pero la idea que también manejó Domingo Felipe era de que ese organismo en algún momento desapareciera y todo el sistema previsional fuera a la estadounidense, por decirlo de esa forma, se quedaron en el camino, el único, las jubilaciones fueran totalmente privadas. Bueno, yo tengo otra anécdota. Yo trabajaba en una empresa, fuimos 2 nada más los que no salimos del sistema del Estado, porque no queríamos el JP. Yo no quería, y me iban a ver todos los días. Yo llegaba al canal, salía de la radio, llegaba al canal y había 1 o 2 promotores que me querían meter en la JP. Y yo me quedé en el sistema de reparto. Ahora estoy un poco enojado porque a nosotros nos dan bono o cobramos una jubilación y media, parece injusto, pero quiero decir que creo en la jubilación de Estado. En un país como Argentina, si no tenés que plantear reformas que ya las achicamos, ¿viste? El otro día estaban proponiendo un país del primer mundo en un par de meses, ahora ya lo llevó a 35 años este señor. Cuando queremos acordar, dice, bueno, para el siglo XXIII, ¿no? Bueno. Pero las AFJP fueron un gran invento del neoliberalismo, un negocio tremendo de los capitalistas prebendarios argentinos, de Cablevisión más que nada, que fue la que se benefició con la compra-venta de acciones de su propia empresa a través de la AFJP, el inflado de los precios. Y lo que digo siempre, la deuda argentina a partir del año 94 son unos 100.000 millones de dólares que el Estado toma en el exterior y obviamente pasa a ser parte del pasivo que luego del año 2000 se hace casi imposible de devolver. Esa deuda se genera, a pesar de todos los gastos de rentas generales del Estado, en sostener al sistema previsional, porque las AFJP se estaban quedando con la mejor torta, o sea, con el dinero de los trabajadores que iban a las supuestas cuentas de capitalización, pero mientras tanto el pasivo del Estado, que se refería a pagarle a sus jubilados, había que sostenerlo todos los meses, y para eso se tomaba deuda. Y cuando ya no estaba Sergio Nancés, estaba Amado, propone, le lleva a Néstor el proyecto de privatización final del sistema. Hay que acordarse que Sergio hace 2 trabajos, porque vos no podías de la noche a la mañana decir, bueno, esto deja de ser privado y pasa a ser todo público, sino que primero se disolvió se rompió una cláusula que tenía prohibido el traspaso, que le habían pedido las mismas AFJP para evitar que las personas, cuando empezaron a cobrar jubilaciones y era una miseria, se volvieran al Estado. Y bueno, Sergio hace 2 trabajos y terminamos en la estatización completa a través de un excelente trabajo que hizo el economista, ex vicepresidente Amado Boudou, que en números finales arrojaba todo el endeudamiento del Estado, que había llevado también a la crisis terrible del 2001, era por el sistema previsional, pero esa plata estaba en manos de la AFJP y de ahí había pasado a manos de las empresas y de ahí se había fugado. Bueno, ese informe fue lo que motivó que más que nada Néstor Kirchner se pusiera al frente de retomar el sistema previsional 100% estatal. Bueno, toda una historia. ¿No hay una ley que prohíba que el día de mañana alguien quiera volver a este sistema de la JP? No, porque las leyes se sancionan
y después se pueden derogar por otras leyes. Entonces, si una fuerza política consigue el número suficiente para obtener quórum en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, pues el proyecto tiene que entrar por diputados, tranquilamente se puede dar marcha atrás con una ley. ¿Qué es lo que nos ha pasado? A ver, hace 100 años que venimos con los problemas de que una ley después es derogada por otra ley, que después es derogada por otra ley, y esos son los vaivenes que tiene la economía argentina. Pero hoy no quita que si, como decía, una fuerza política obtiene la mayoría, más allá del rechazo social, puede sancionarlo tranquilamente. Digo, porque está en riesgo un poquito el futuro de todos. A mí me gustaría mendigar a una FJP. A mí me gusta más el del Estado. Pelearme con el funcionario por ahí porque a mí no me da los bonos. Enojarme mucho, pero no quiero una FJP ni loco. Es que hoy es impensable también en Argentina. Si vos tenés un Estado terriblemente endeudado después del crédito hermoso que nos dieron para devolver en 4 años cuando yo no voy a ser presidente, dijo Mauricio, un Estado que no puede endeudarse, un Estado que necesariamente tiene que emitir moneda por cuestiones que no son las que dice el gatito este, sino que necesita emitir moneda porque, a ver, tenemos que afrontar gastos. Además, o sea, son los admiradores de la dolarización cuando el país que más moneda emite es Estados Unidos. El jueguito que nos hace Estados Unidos, que nadie lo cuenta, es que ellos, cuando dejaron el patrón oro en 1974 y salieron del Tratado de Bretton Woods, que se pusieron a imprimir moneda como locos, es cuando un bien tiene demanda, mantiene su valor. Como el dólar tiene demanda, entonces no se deprecia. Al no tener depreciación de su moneda, ellos no tienen inflación, porque se la exportan al resto del mundo. Por eso hoy también los países en los cuales ha girado el centro del poder político y económico están intentando deshacerse de los dólares y volver a dejar lo que se llama moneda fiat y volver a una moneda fuerte, o sea, con un respaldo en oro o en metales o en ciertos activos que no puedan ser libremente impresos a gusto y placer del gobernante que está en Washington en ese momento. Carlos, ¿y qué es esto de la moneda digital que habla Massa? Pues me sorprendió, ¿no? Creo que nos sorprendió a todos. Esa no la teníamos. Hay una serie de bancos centrales que están apostando por... Va a ser un poquito complicado, es una derivación de lo que hoy se conoce como Bitcoin o Ethereum. Es una moneda que para ser creada necesita de una serie de validaciones, depende del algoritmo que se use. Yo creo que en el 2013 escribí, antes del Bitcoin, había escrito un artículo para una revista española sobre el futuro de las cripto, y la idea de Sergio debe venir por poner a nuestro Banco Central a la altura de lo que propone el Banco Central ruso con el rublo digital, a la altura de lo que propone el Banco Central de China con el yuan digital, y también está trabajando la Unión Europea, si mal no leí, en un tipo de euro digital. Lo bueno que tiene ese tipo de monedas es de que son en sí misma un contrato, un criptocontrato que permite que, por ejemplo, nos salteemos el tener que pagar una operación y que esa operación esté respaldada por una factura, porque queda automáticamente en el bloque. Argentina también usa sistemas de criptología por ejemplo, el GDE, en otros sistemas de la Administración Pública Nacional, en la cual ha sido pionero. Pero esto es algo que a mí me gusta leerlo en profundidad y analizarlo, como hago con todas las leyes, como hago con toda la normativa, incluso el organismo donde trabajo, antes de poder emitir una opinión y no quedar como un vendehumo. Carlos Terrón, vos encabezás la lista de concejales que encabeza Jorge Fernández como candidato, que todos dicen van a polarizar acá con Serenac, indudablemente la elección. Si no saca un poquito cuenta en la historia, va a pasar esto.
¿Qué expectativa tenés vos? Porque una vez que vengas al Consejo Deliberante, vos que veo que sos un intelectual de economía, te encontrás con esta realidad, vas a renegar un poco, porque hay gente muy capaz, pero hay otros que no tienen idea. Es la verdad, Bueno, los cuerpos legislativos plantean el desafío de que el legislador consiga los consensos, o arme, o trabaje, o negocie los consensos. En eso también se ve por qué ciertas personas tienen éxito en su carrera como legislador y otros fracasan estrepitosamente. Va a ser el primer, donde me voy a enfrentar por primera vez en la capacidad de lograr consensos, y es algo que creo que lo charlamos con Jorge 2 días antes de firmar. Me dice, vos sos una persona que te gusta consensuar, y sí, te digo, trato de, cuando hay partes que no se pueden poner de acuerdo, de llevarlas a buscar, a ver, bueno, pero ¿qué puntos tenemos? Esto no tiene por qué ser una pelea, ¿cuál es el bien común? ¿Qué podemos obtener todos? Es parte de buscar consensos, sí. Bueno, y la verdad que se la jugaron en interna, porque estaba Fernández, estabas vos, y después del otro lado estaba prácticamente dirigentes que son mucho más conocidos, es decir, que vienen de hace bastante más tiempo, por lo menos figuras más visibles. Sí, creo que, a ver, a Jorge nadie le puede discutir que no es una persona visible. No, digo, no, porque a Jorge descartalo, por supuesto, sí. Pero bueno, la lista de concejales intentó ser un refresco. O sea, cuando vemos las listas, más que nada no voy a entrar en los compañeros a los cuales fuimos a interna, porque ellos son personas jóvenes que tienen un gran futuro por delante dentro de la política, sino me refiero a que la lista del oficialismo no plantea nada distinto hace 12 años. Entonces nosotros queríamos plantear una renovación. Queremos apostar porque, a ver, todos tenemos una fecha de vencimiento, o física, o intelectual, o filosófica, y habla del buen gobernante el ir generando el recambio, ¿sí? Y los intendentes, esto es algo que lo he charlado durante más de 25 años, tienen el problema de generar la sucesión. Sí, así es. Tienen un problema. Se nota. Bueno, y en eso creo que Jorge ha sido lo suficientemente astuto, no es la palabra, sino vivo tampoco, no encuentro una palabra, pero sí, ha tenido la visión, esa sería la visión de que en un momento hay que apostar por una nueva generación, porque es el recambio, porque la misma sociedad empieza a solicitar un recambio. Ya hubo un traspaso generacional en la sociedad y las mismas caras, y te lo piden a nivel local, te lo piden a nivel provincial y te lo piden a nivel nacional también, lo cual es un poquito en sintonía con lo que ha sucedido durante los últimos años en una sociedad que se está moviendo muchísimo más rápido de lo que pensábamos. El otro día creo que no encontraba donde había dejado el libro de Zygmunt Bauman sobre la sociedad líquida, y muchas de las después le pegué una ojeada, y muchas de las cosas que nos hablaba este pensador, digo, pasaron 10 años y ya son obsoletas. Mientras tanto, sí nos estamos moviendo a los pensamientos de otro tipo de pensadores que quizás en Argentina todavía no están teniendo la misma fuerza que en otros países, como Yuval Harari, o bueno, esta generación de psicohistoriadores que nos plantean los próximos 5 años como un punto de inflexión en la sociedad, más que nada, o en la humanidad. Justamente, ¿qué les dice la gente en la calle cuando charlan, cuando se encuentran ahora pocos días ya de la elección? La recepción social creo que fue buena. Por lo menos, a veces nos reímos, cuando vos sos candidato nadie te critica. Sí, todos te votan. Claro, y todos, bueno, te ponen en un pedestal
Después, esto es como las reuniones de familia, ¿no? Cuando se va, te dan con un caño, pero no te lo dicen, entonces es muy difícil, si no es a través de terceros, obtener esa sensación. Lincoln es un lugar muy bonito, necesita mucho trabajo. Lincoln es un distrito que tiene condiciones para que brille como economía, que es a lo que le tenemos que apuntar en los próximos años, porque es un distrito que produce lo que el mundo nos demanda, pero tiene problemas de informalidad, tiene problemas de que Lincoln dentro de muy poquito va a llegar a una tasa de adultos mayores que para el país se prevé dentro de 20 años. Nosotros tenemos una población muy envejecida a comparación de los estándares del país. Eso porque se van los pibes. Y porque la gente vive más. Sí, eso habla muy bien del sistema de salud público, ¿no? Habla muy bien del sistema de salud público y de las políticas públicas. Nosotros hemos ganado muchos años de vida en los últimos 20 años en Argentina, 20 y pico. Tuvimos un pequeño estancamiento, pero, a ver, la curva en general de los últimos 70 años habla de cómo estamos ganando expectativa de vida, y a través de el sistema de salud y obviamente los descubrimientos científicos tecnológicos nos van a llevar en muy poquito, allá por el 2030, a un promedio de vida de 84 años. No quiero generalizar que hombres y mujeres tienen distintos parámetros de medición, pero vamos a estar en los 84 y pico, ¿sí? Lo cual nos genera en un distrito que tiene 578.000 hectáreas y todavía tiene mucha población rural, el desafío de cómo llegamos a esos que se van quedando solos o en los pueblos o en los campos. Pero también tenemos una oportunidad, porque quizás nuestros distritos, nuestros pueblos, con muy poquito que le podamos invertir, pueden ser fuente de trabajo y pueden ser el lugar donde los adultos mayores descansen con tranquilidad. Yo te decía esto de pronto de los jóvenes, Iván, porque conozco muchísimos casos, una tarea que hago cultural, de pibes que están llenos de ilusiones, se van a estudiar y se quedan, salvo uno o dos que vuelven, porque encuentran su oportunidad en las grandes ciudades, porque no encuentran de pronto terreno fértil para lo que han estudiado, acá en Lincoln. Sí, el transformar el conocimiento que obtienen los jóvenes en una posibilidad laboral en el distrito, cuando vos estudias, no sé, ingeniería genética. Claro. Y bueno, se complica. Pasaron cosas, dijo un presidente. Pero es el desafío de trabajar desde la municipalidad y trabajar en proyectos a largo plazo. No podemos soñar de que en 4 años cambiamos la situación del distrito. Sí, que también va a depender de la situación de la provincia, también va a depender de la situación de la nación en cuanto a la posibilidad de desarrollo económico. Pero también convengamos que necesitamos una fuerza política articulada que vea hacia dónde tenemos que dirigir nuestro país. Mientras nosotros nos estemos peleando por unos kilitos más, unos kilitos menos de carne en la cuota Hilton, ¿no? Que nos pagan 8.000, 12.000, no sé cuánto está ahora la tonelada de carne en la cuota, la exportación de conocimiento es cientos de veces más valiosa. Poner una tonelada de carga en el espacio, por ahí nos dicen que estamos tirando plata en desarrollar un primer vector argentino para poner satélite, que es una locura. Sí, bueno, pero una tonelada de dinero en el espacio son 238 millones de dólares. Una tonelada de carga. Una tonelada de carne no vale el 0,01% de eso. Entonces, la apuesta tiene que ser, la apuesta, suena feo decir porque apostar podés ganar o perder, sino el proyecto tiene que ser que nuestras ciudades y Lincoln le provean a las personas, por ejemplo, lo mínimo indispensable para lanzar sus conocimientos al exterior. ¿Sí? Nosotros tenemos en Lincoln tenemos un profesorado de inglés, tenemos escuela de inglés, bueno, personas que pueden ofrecer sus servicios de traductorado o de marketing, tenés todo para poder lanzarte a través de internet a vender tus productos al mundo. Y también quiero retomar algo, la agenda de una fuerza política que sepa que nosotros tenemos que ir hacia China,
como planteó Néstor en el 2005. Ya no tenemos nada que hacer, Estados Unidos nos va a seguir poniendo la bota encima, Europa nos tira las migajas de lo que no comen ellos. Nuestro futuro es cómo los productos de Lincoln, cómo la fuerza laboral de Lincoln, cómo el conocimiento de Lincoln lo podemos orientar hacia el eje ruso, chino y a Asia en general. Y ahí tenemos que mirar a Chile también. Vos que sos un analista, pero que sos un analista, que te gusta analizar las cosas, ¿cómo ves a futuro el trabajo desde domicilio que se hace a través de las redes? Porque veo varias personas en Lincoln que no van, tienen trabajos en Buenos Aires, pero lo hacen desde acá, desde su casa, porque eso también puede ser una fuente de trabajo importante. Si entendemos la problemática del trabajo, ahí vamos a tener que diferenciar distintos tipos de trabajador. Tenemos el trabajador que puede hacerlo o freelance, o sea que es su propia cuenta propista y lanza hacia el país o el mundo su conocimiento. Puede ser un programador, que es una actividad liberal, puede ser un abogado también incluso, porque la abogacía hoy, a través de la despapalización que se realizó, si te matriculás en otro colegio, podés ciertos casos llevarlos a la distancia. También incluso hay estudios en Buenos Aires que realizan asesoramiento jurídico a otras empresas de Latinoamérica. Para eso, bueno, tenés que estudiar muchísimo, tenés que especializarte en derecho de otros países. Pero después tenemos la mano de obra que no se puede reemplazar. La mano de obra tradicional, la mano de obra que te da salud, la mano de obra que te da recolección de residuos, los que se llamaron trabajadores esenciales durante la pandemia y que encima son los que cobran menos, ¿no? Sos esencial porque cobras menos. Esa parte nunca es raro eso, entendí, ¿no? Sos tan esencial que sos de los que menos cobran. Mientras tanto, otros trabajadores de más nivel, suena feo, pero de mejor remuneración, tenían la posibilidad de trabajar desde su casa. El trabajo tiene que tener diversas formas de organización, pero no podemos prescindir de el trabajador presencial, ¿sí? Porque genera otro problema, que es lo que cuando participamos en la discusión de la ley de teletrabajo nos dábamos cuenta. Pues yo también soy parte de un sindicato del que estoy muy orgulloso. Nos dábamos cuenta que los empresarios querían una ley de teletrabajo muy suave, porque a ellos les convenían que el trabajador estuviera en su casa, pero no por el beneficio del trabajador, sino porque eso produce que uno pierda el contacto con sus compañeros y pierda la cohesión, la mentalidad de trabajador, y sos vos después contra el empresario. Entonces, por eso la ley de teletrabajo no les gustó mucho a nuestros empresarios, porque es muy dura, es muy rígida. Y bueno, así es el mundo del trabajo. Tiene que ser, para el caso argentino, rígido. Pero, ¿cómo será rígido? Que no tiene la rigidez que tiene en Alemania o Japón, por ejemplo, ¿no? Eso es algo, cuando nos hablan de las normas laborales, vayan a Alemania, vayan a Japón, que quieren modificar la ley de indemnizaciones. Si nosotros ni siquiera tenemos la ley de indemnizaciones, o mejor dicho, el convenio de indemnizaciones que propone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estamos por debajo. O no tenemos la excedencia, o sea, quedarte en tu casa trabajando, quédate en tu casa y no vengas a trabajar si estás enfermo. No tenemos ni la mitad de los periodos que tienen otros países. Carlos, un gusto haberte tenido, ¿eh? Bueno, Carlos, no. Gracias a vos por la invitación y bueno, a disposición de tuya y de los vecinos de Lincoln. Muchísimas gracias. Carlos Terrón, que encabeza la lista que lleva como candidato a intendente a Jorge Fernández. Estuve hablando con nosotros, al menos charlamos la lista, ¿no? Conversamos de todo, pero creo que me parece bárbaro, porque son temas por ahí que no se tocan muy comúnmente y uno aprende, aprende con todos ustedes. Gracias. Gracias. Estás en FM Central 99.9, marcando tu camino.